Capítulo número 10. Thomas Shaddock entró en una perfecta oscuridad que no era ni caliente ni fría, donde parecía incorpóreo, donde había dejado de sentir toda sensación en la piel, donde parecía carecer de miembros, músculos y huesos, donde parecía no tener ningún elemento físico. Un tenue hilo de pensamiento le unía a su yo corpóreo y en los rincones más ocultos de su mente aún tenía la conciencia de que era un hombre. Un desgarbado individuo de 1,85 m, 70 kilos, enjuto y huesudo, con una nariz demasiado larga, la frente alta y ojos castaños tan claros que casi eran amarillos. También era vagamente consciente de que estaba desnudo y flotando en una cámara de privación sensorial que parecía un antiguo pulmón de acero, pero 4 veces mayor. La única bombilla de bajo voltaje no estaba encendida y ninguna luz penetraba la coraza del tanque. La piscina en la que flotaba Shaddock tenía poca profundidad y una disolución en agua de sulfato de magnesio del 10% para la máxima flotabilidad. Monitorizada por un ordenador, al igual que todos los elementos de la instalación, el agua recorría un ciclo entre los 34 grados centígrados, la temperatura en la que un cuerpo flotante era menos afectada por la gravidez, y los 37 grados donde el calor diferencial entre la temperatura del cuerpo humano y el fluido envolvente era marginal. No sufría claustrofobia. Un par de minutos después de entrar en el tanque y cerrar la escotilla, su sentido de aislamiento se desvaneció. Desprovisto de potencia sensorial, sin vista, oído, olfato, gusto y tacto, sin sentido de gravedad, lugar o tiempo, Shaddock dejó su mente que se liberara de las monótonas limitaciones de la carne, alcanzando cotas antes inimaginables de penetración psicológica y explorando ideas de tal complejidad que habían estado más allá de su entendimiento. Incluso sin la ayuda de la privación sensorial, era un genio. El semanario Time así lo había afirmado, por lo que debía de ser cierto. Había creado New Wave Microtechnology a partir de una empresa en quiebra con un capital inicial de $20.000 hasta alcanzar una facturación de $300 millones anuales, ideando, investigando y desarrollando microtecnología de punta. En aquellos momentos, sin embargo, Shaddock no se esforzaba en concentrar su mente en problemas de investigación. Estaba utilizando el tanque con fines recreativos, como aliciente de una visión específica que nunca dejaba de cautivarle y excitarle. Su visión. Aparte de aquel hilo de pensamiento que le mantenía atado a la realidad, creía estar dentro de un mecanismo grande y laborioso, tan intenso que sus dimensiones no eran más fáciles de calcular que las del mismísimo universo. Era el paisaje de un sueño, pero con mucha mayor textura e intensidad que un sueño, al igual que un átomo aerotransportado a las entrañas de aquel colosal mecanismo imaginario. Él era impulsado a través de las paredes macizas y columnas interconectadas de ruedas propulsoras, cadenas transmisoras, miríadas de bielas y émbolos unidos por cursores conectados a manivelas bien engrasadas que hacían girar volantes de todos los tamaños. Los servotores zumbaban, los compresores rugían, los distribuidores chispeaban cuando la electricidad recorría millones de cables hasta los últimos rincones del mecanismo. Para Shaddock, lo más emocionante de aquel mundo era el modo en que los propulsores, los pistones de aleación, las juntas de caucho y las cubiertas de aluminio se unían con partes orgánicas para formar un ente dotado de 2 tipos de vida: vitalidad mecánica eficiente y los latidos del tejido orgánico. Para bombear, el diseñador había empleado corazones humanos que latían sin cesar siguiendo al ritmo compasado.
conectado por gruesas arterias a tuberías de caucho instaladas en las paredes. Algunas de ellas bombeaban sangre a las partes del sistema que precisaban lubricación orgánica. Otras suministraban aceite de alta densidad. Incorporados a otras secciones de la máquina, habían decenas de miles de pulmones que funcionaban como fuelles y filtros. Los tendones y excrescencias daban como fuelles y filtros. Los tendones y de carne con los tumores se habían empleado para unir tuberías y manguitos con mayor flexibilidad y seguridad de cierre de la que se hubiera obtenido con acoplamientos no orgánicos convencionales. Allí estaba lo mejor de los sistemas orgánicos y mecánicos, unidos en una estructura perfecta. Mientras Thomas Shattuck imaginaba su viaje a través de las infinitas avenidas de aquel lugar de ensueño, estaba embelesado aún cuando no comprendía ni le importaba que la última finalidad tendría, qué producto, a qué servicio podría destinarse. La máquina le fascinaba, debido a su eficiencia en cualquier cosa que hiciera, gracias a que las partes orgánicas e inorgánicas estaban integradas con inteligencia total. Tenía 41 años y toda su vida había combatido contra las limitaciones de la condición humana, esforzándose en cuerpo y alma en elevarse por encima del destino de su especie. Quería ser más que un simple hombre, quería el poder de un dios y moldear no solo un futuro, sino el de toda la humanidad. En su cámara de aislamiento sensorial, transportado por su visión de un organismo cibernético, era donde se hallaba más cerca de la ansiada metamorfosis y esto le vigorizaba. Para él, la visión no era solo estimulantemente a nivel intelectual y emocional, sino que también poseía un potente erotismo. Mientras flotaba a través de aquel mecanismo semiorgánico imaginario, observando sus latidos y pulsaciones, experimentaba un orgasmo que a partir de los genitales recorría todas las fibras de su cuerpo. En realidad, no era consciente de su feroz erección ni de las violentas eyaculaciones en función de las cuales su cuerpo se contraía, ya que notaba el placer desde la raíz de los cabellos hasta la planta de los pies, en lugar de sentirlo localizado en el pene. Los chorros lechosos de semen se disolvían en la oscura piscina de sulfato de magnesio. Pocos minutos después, el cronómetro de la cámara activó la luz interior e hizo sonar una alarma. Shattuck debía abandonar su ensueño y regresar a la realidad de Moonlight Cove. Capítulo número 11. Los ojos de Chrissy Foster se acostumbraron a la oscuridad y consiguió orientarse incluso en territorio desconocido. Cuando llegó al borde del cañón, pasó entre un par de cipreses de Monterrey y encontró otro sendero que conducía al sur a través del bosque. Protegidos del viento por los árboles de los alrededores, aquellos cipreses eran exuberantes y erguidos. Su tronco no se había retorcido ni sus ramas se habían partido como los que crecían en la vetosa playa. Durante un instante pensó en trepar y ocultarse entre las frondosas hojas con la esperanza de que sus perseguidores pasaran por debajo sin verla. Pero no se atrevió a hacerlo. Si la olfateaban o adivinaban su presencia por algún sistema, subirían y ella no podría escapar. Siguió corriendo y enseguida llegó a un claro. Al otro lado había una pradera que descendía desde el este hacia el oeste, con la mayoría del terreno de las cercanías. Se había levantado una brisa que no dejaba de agitar su melena rubia. La niebla no era tan sutil como cuando había abandonado Foster Stables o a lomos del caballo, pero la luz de la luna todavía permitía ver la hierba seca alta hasta la rodilla que se mecía cuando soplaba el viento. Mientras corría por el campo hacia la próxima hilera de árboles, vio un camión lleno de luces, como si fuera un abeto de Navidad, que se dirigía hacia el sur por la carretera interestatal, a casi 1 kilómetro al este de donde ella se encontraba.
en la cima del segundo nivel de colinas costeras. Había excluido la posibilidad de buscar ayuda de nadie en la distante autopista, ya que por esta solo circulaban extraños en dirección a lugares lejanos y, por consiguiente, menos dispuestos a creerla que los habitantes de la localidad. Además, leía los periódicos y veía la televisión, así que estaba al corriente de los asesinos que pululaban por las autopistas, y no le costó nada imaginar los titulares dando cuenta de su destino: niña asesinada y devorada por caníbales ambulantes en un camión, servida con coliflor y perejil como guarnición, huesos utilizados para el caldo. La carretera del condado estaba medio kilómetro más cerca. Recorría la primera hilera de montañas, pero no había tráfico. De todas formas, ya había desechado la idea de pedir ayuda allí por miedo a encontrarse con Tucker en su Honda. Desde luego, creía haber escuchado 3 voces distintas entre los misteriosos alaridos de quienes le acosaban, lo que indicaba que Tucker había dejado el coche y estaba ahora con sus padres. Tal vez pudiera dirigirse hacia la carretera, después de todo. Pensó en ello mientras llegaba al centro de la pradera, pero antes de que hubiera decidido cambiar de dirección, volvió a escuchar aquellos horribles aullidos a sus espaldas, todavía en el bosque, pero más cerca. 2 o 3 voces ulularon al unísono, como si una jauría de sabuesos le pisara los talones, pero más extrañas y fieras que los perros normales. De pronto, Chrissy dio un paso en falso y se encontró cayendo en lo que creyó durante un instante un precipicio. Pero se trataba de una zanja de drenaje de unos 3 metros de ancho y 2 de profundidad, y rodó hasta el fondo sin sufrir daños. Los aullidos furiosos de sus perseguidores aumentaron de tono, sonaban más cerca y ahora las voces tenían un matiz más frenético, una nota de apremio, de hambre. Se incorporó y empezó a trepar por la pared de la zanja, cuando cayó en la cuenta de que, a la izquierda, la acequia terminaba en una gran tubería que desaparecía debajo de la tierra. Consideró una nueva opción. Al ver la superficie lisa de cemento que mostraba el resplandor de la luna, supo que era el drenaje que se llevaba el agua de lluvia de las carreteras cercanas. A juzgar por los aullidos frenéticos de sus cazadores, la distancia se iba cortando. Chrissy cada vez tenía más miedo de no llegar a los árboles del otro lado del prado. Tal vez el conducto fuera un callejón sin salida y le proporcionara refugio menos seguro que el ciprés que había pensado escalar, pero decidió arriesgarse. Se deslizó de nuevo al fondo de la zanja y corrió hacia el conducto. Tenía más de 1 metro de diámetro y ligeramente encorvada, podía caminar en su interior. Solo había avanzado unos pasos cuando la detuvo un hedor tan insoportable que le revolvió el estómago. Dentro de aquel pasadizo oscuro había algo muerto y en descomposición. No podía ver qué era, pero quizás era mejor. El cadáver acaso tuviera peor aspecto que olor. Un animal enfermo y agonizante debía de haberse arrastrado hasta la tubería y en ella habría muerto. Volvió sobre sus pasos a toda prisa en busca de aire fresco. Del norte llegaban aullidos y le erizaron el cabello. Estaban muy cerca. No tenía más remedio que ocultarse en la tubería y confiar en que no la olfatearan. De repente comprendió que el animal putrefacto podía obrar en su favor, ya que si quienes la acosaban podían seguirle el rastro como si fuesen sabuesos, el hedor disfrazaría su propio olor. Volvió a entrar en la tubería oscura como boca de lobo y siguió al suelo convexo que declinaba de manera gradual debajo de la tierra. Al cabo de unos metros puso el pie encima de algo blando y resbaladizo. Le llegó con más fuerza el terrible olor y supo que había pisado el animal muerto. ¡Qué asco! Resurgitó y notó que algo le subía por la garganta, pero apretó los dientes y se negó a vomitar.
Cuando hubo dejado atrás la masa putrefacta, se detuvo para restregar los zapatos en el suelo de cemento. Luego siguió corriendo por la conducción, con las rodillas encogidas, la espalda encorvada y la cabeza agachada. Pensó que debía parecer un enanito camino de su escondrijo secreto. Se giró para contemplar la entrada de la tubería. A través de la abertura circular veía la zanja a la luz de la luna y, en contraste con la oscuridad de la tubería, la noche parecía más clara que cuando ella estaba fuera. Todo estaba en silencio. Una ligera brisa llegaba hasta el conducto a través de las rejillas de drenaje de las carreteras, arrastrando el hedor del animal en descomposición. El aire estaba teñido por una breve humedad, un soplo mohoso. El silencio reinaba en la noche. Contuvo el aliento y escuchó con atención. Nada. Aún encorvada, cambió de posición. Silencio. Se preguntó si debía adentrarse más en el túnel, pero pensó que tal vez hubiera serpientes. ¿No sería un lugar perfecto para que los reptiles anidaran cuando el frío de la noche les obligara a buscar refugio? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y Tucker? Un minuto antes la seguían de cerca. Silencio. Las serpientes de cascabel eran normales en las colinas costeras, aunque en aquella época del año no estaban en activo. Si un nido de ellas... Se sentía tan crispada por el silencio continuo y antinatural que tenía ganas de gritar para romper aquella calma misteriosa. Un aullido quebrantó la quietud. Hizo eco en el túnel de cemento y resonó en las paredes a lo largo de todo el conducto, como si los depredadores se aproximaran a ella, no solo desde fuera, sino desde las entrañas de la tierra. En la zanja de drenaje aparecieron unas sombras. Capítulo número 12. Sam encontró un restaurante mexicano en Serra Street, a 2 manzanas del motel. El olorcillo que le recibió en la entrada fue suficiente para confirmarle que la comida sería buena. La amalgama era el equivalente olfativo de un disco de José Feliciano. Chile, churruscante chorizo frito, la suave fragancia de tortitas hechas con harina de maíz, cilantro, guindillas, el sabor fuerte y picante de los pimientos jalapeños, cebolla. El restaurante de la familia Pérez era tan modesto como su nombre, una sola habitación rectangular con mostradores de vinilo azul adosados a las paredes, mesas en el centro y la cocina al fondo. Al contrario que el Knightsbridge Tavern de Bart Peckham, la familia Pérez no daba abasto. Aparte de una mesa para 2, a la que acompañó una camarera adolescente, el local estaba lleno. Las personas que servían las mesas vestían tejanos y jerseys, y la única nota de uniforme eran los delantales blancos. Sam ni siquiera pidió una Guinness, que nunca había encontrado en un restaurante mexicano, pero tenían Corona, que sabrían muy bien si la comida era buena. La comida era muy buena, nada extraordinario, desde luego, pero mejor de lo que podía esperar en un pueblo costero norteño de 3000 almas. Las tortitas eran caseras, la salsa espesa, la sopa de albóndigas sabrosa y con el suficiente punto de picante como para hacerle entrar en calor. Cuando le sirvieron las enchiladas de cangrejo con salsa de tomate, estaba medio convencido de que tendría que instalarse en Moonlight Cove lo antes posible, aunque eso significara atracar un banco para financiar su jubilación anticipada. Una vez repuesto de su sorpresa por la calidad de la comida, empezó a prestar atención a los demás comensales. Poco a poco llegó a la conclusión de que había en ellos algo extraño. Había demasiado silencio, considerando que la sala estaba ocupada por 80 o 90 personas. Los restaurantes mexicanos de calidad con buena comida, buena cerveza y explosivos margaritas eran lugares bulliciosos. En el de Pérez, por el contrario, los clientes conversaban animados en solo un tercio de las mesas.
Todos los demás comían sin decir palabra. Después de dalear el vaso y llenarlo con la botella de Corona fresca que le habían servido, Sam contempló a algunos de los clientes. 3 hombres de mediana edad, sentados en el mostrador de la derecha, engullían tacos, enchiladas y chimichangas observando la comida o el vacío. De vez en cuando intercambiaban miradas, pero sin decirse una palabra. Al otro lado del local, en el otro mostrador, 2 parejas de adolescentes devoraban sendos platos de un surtido de aperitivos, sin charlas ni risas, como sería de esperar de chicos de su edad. Su concentración era tan profunda que, cuanto más les miraba, más extraños les parecían. En todo el comedor, la gente de todas las edades, en grupos de todo tipo, estaban ensimismadas en sus platos. Buenos comedores, consumían aperitivos, sopas, ensaladas y segundos platos junto a entrantes. Al terminar, algunos pedían otro par de tacos u otro burrito antes de solicitar helado o flan. Las mandíbulas se hinchaban al masticar y cuando habían tragado las bocas volvían a llenarse. Unos pocos comían con la boca abierta, otros haciendo ruido. Tenían el rostro enrojecido y sudaban, sin duda por las salsas aderezadas con jalapeños, pero ninguno hacía comentarios como «Chicos, esto pica» o «Está rico», ni siquiera los tópicos habituales. En el tercio de comensales que mantenían conversaciones animadas y comían a un ritmo más sensato, los casi febriles devoradores que constituían la mayoría pasaban inadvertidos. La mala educación en la mesa no era nada extraño, desde luego. Al menos una cuarta parte de los clientes de un restaurante cualquiera dejaban bastante que desear, pero la glotonería de muchos de los comensales de la familia Pérez le pareció asombrosa. Supuso que a la minoría con buenas maneras no le sorprendía el comportamiento de los demás porque ya estaban acostumbrados. ¿Sería el aire marino de la costa norte el culpable de abrir el apetito? ¿Habría alguna peculiaridad étnica o atavismo ancestral en la historia de Moonlight Cove, contraria al desarrollo universal del comportamiento en la mesa aceptado por el oeste? Lo que vio en el restaurante de la familia Pérez le pareció un enigma cuya solución anhelaría encontrar cualquier sociólogo en busca de tema para su tesis doctoral. No obstante, al cabo de un rato, Sam tuvo que desviar su atención de los clientes más voraces, pues su forma de comportarse le hacía perder el apetito. Después, cuando calculaba la propina y dejaba sobre la mesa el importe de la cuenta, volvió a echar un vistazo a su alrededor y esta vez se dio cuenta de que ninguno de los glotones bebía cerveza. Margaritas, ni nada de alcohol. Tomaban agua con hielo o Coca-Cola, y algunos apuraban vasos de leche. Como todos los hombres y mujeres del local parecían abstemios. ¿Acaso no hubieran notado aquel detalle de no haber sido policía? Y bueno, entrenado no solo para observar, sino también para pensar en lo que observaba. Recordó la escasez de clientes en el Knightsbridge Tavern. ¿Qué cultura étnica o grupo religioso inculcaba el desprecio por el alcohol al tiempo que alentaba los malos modos y la glotonería? No se le ocurría a ninguno. Cuando Sam terminó la cerveza y se levantó para marcharse, se dijo que había dado demasiada importancia a unas pocas personas vulgares, que en aquella peculiar obsesión por la comida quedaba limitada a un puñado de parroquianos y no estaba tan extendida como parecía. Al fin y al cabo, desde su mesa situada al fondo del comedor, no podía ver toda la sala ni a todos y cada uno de sus ocupantes. Pero cuando se dirigía a la salida, pasó por delante de una mesa ocupada por 3 mujeres jóvenes, atractivas y bien vestidas, que comían famélicas. Ninguna hablaba y sus ojos resplandecían. 2 de ellas mostraban manchas de comida en la barbilla, lo cual no parecía importarles, y la tercera tenía la parte delantera de su jersey azul marino lleno de migas de tortita.
Le complació salir al aire limpio de la noche. En el restaurante sudaba por los platos condimentados con chile y el calor de la sala, y le hubiera gustado quitarse la chaqueta, pero no pudo hacerlo debido a la pistola que llevaba en la pistolera. Ahora agradecía la niebla refrescante que una brisa suave pero persistente hostigaba hacia el este.